Irán no tiene límites. Irán no tiene límites. Ha decidido enriquecer uranio, sobrepasando el límite prohibido por el acuerdo nuclear. ¿Quién es el culpable? Donald Trump, los europeos y todos los firmantes del pacto. Y lo saben. Les dio miedo enfrentar al presidente de Estados Unidos e Irán tuvo que tomar una postura firme. Irán dijo que jamás bajará la cabeza ni se rendirá. El desafío ahora es para Donald Trump. ¿Qué sigue? Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el ojo del huracán, desde Oriente Medio, detrás de la razón. They've said that they're going to enrich uranium past 3.67% purity. The already high tensions between the U.S. and Iran are rising Sunday after Tehran confirmed it would begin enriching uranium above agreed-upon limits. Officials there have confirmed that they are set to breach the uranium limits set out in the nuclear deal. At a press conference today, Iran's deputy foreign minister said they will enrich uranium to whatever levels they want. علت این که ما امروز گام دوم کاهش تعهدات خودمون رو شروع می‌کنیم به این دلیل هست که اروپا و بقیه اعضای مشارکت کننده در برجام نتونستن خواسته ما از برجام رو برآورده بکنن و به خصوص در حوزه فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی اقدام قابل توجهی نتونستن صورت بگیرن. Ahí están los hechos. Como siempre le invito ahí en YouTube que si no le entiende algo, es más, si le entiende, lo invito a que lo regrese nuevamente y lo vea 2 o 3 veces el reportaje de entrada, porque ahí se establecen los prolegómenos para iniciar el debate y lo entendamos mejor. Vamos directamente con nuestros invitados. Tengo el orgullo, como siempre, Francisco José Fernández Cruz Ejera, abogado y analista político allá en Madrid, el gran Francisco, que sabe mucho y que lo estimo y que lo aprecio mucho porque además es mi amigo. Andrés Pierantoni, también usted lo conoce muy bien, analista político allá en Caracas. Andrés, gracias por estar aquí. Buenas noches en Teherán. Tengo muchas preguntas. Andrés, comienzo contigo. A ver, ¿en qué ayudará a Irán enriquecer uranio más allá del límite permitido por el acuerdo nuclear? Por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Beneficia a Irán no solo desde el punto de vista político y de la negociación como tal para tratar de lograr que Europa, los 3 países firmantes en la Unión Europea, Alemania, Gran Bretaña y Francia, respeten el acuerdo, así como lo están respetando Chile y Rusia, sino que además permitiría utilizar con el 5% de enriquecimiento, en vez del límite del 3,67%, el 5% permitiría utilizarlo en la central eléctrica nuclear de Bushehr. Si después fuera necesario seguir incrementando el porcentaje de enriquecimiento en función de que las partes no cumplen, en este caso los 3 países europeos no cumplen con el acuerdo,
Entonces eso permitiría, por ejemplo, investigaciones científicas con un nivel de 20%, inclusive el uso de este uranio enriquecido para submarino atómico, no atómico en el sentido que no sé, que sean portadores de bomba atómica, porque Irán definitivamente no está en esa línea. Incluso hay una fatua pues del imán Khomeini en ese sentido, prohibiendo el uso de bomba atómica, pero sí para energía de submarino. O sea, hay una variedad de usos. De hecho, Irán, antes de firmar el acuerdo, estaba operando casi en un 20% de enriquecimiento. Ahora, para llegar a la bomba atómica se necesita un 90%, y en algún momento Irán tiene planteado llegar a ese nivel. Bien. Francisco, un gustazo como siempre. A ver, si Irán ha repetido muchas veces, como lo está diciendo Andrés, se ha repetido muchas veces que según su religión islámica no pueden jamás tener una bomba atómica, entonces yo te pregunto, ahora que Irán enriquece uranio más allá de los límites, ¿esto cómo podría presionar a Europa? Bueno, pues un abrazo para ti, Roberto, un saludo para Andrés y también para toda la audiencia. A mí me gustaría explicarle a la audiencia en qué consiste esto del enriquecimiento de uranio. El enriquecimiento de uranio consiste en que las centrifugadoras van a quitarle al uranio la parte que no es fisible, la parte que no sirve. Y esa parte, que es el isótopo U-238, su mayor parte, cuando se ha enriquecido al 3,67%, ya ha desaparecido. Por lo tanto, pensemos que una vez que se ha enriquecido el uranio al 3,67, los usos civiles, por ejemplo, llevan a que se pueda utilizar uranio enriquecido al 20% para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Es decir, el enriquecimiento de uranio por encima del 3,67 no significa automáticamente un uso militar. Ahora bien, una vez que se ha enriquecido uranio al 20%, el proceso que va del 20% al 90% es muchísimo más rápido. Se tarda mucho menos en crecer ese 70% que en pasar de 0 a 3,67. Porque la mayor parte del isótopo U-238, que es el que sobra, que es el que no es fisible, ha desaparecido, y lo que queda es el isótopo fisible, el U-235. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta una cuestión. Ahora mismo los 300 kilos que tiene Irán acumulados de uranio, que Estados Unidos con sus sanciones y con su embargo ha impedido que Irán cumpliera el acuerdo exportándolos al exterior, darían aproximadamente para una cantidad de entre 5 y 9 kilos de uranio enriquecido al 90%, y dado el estado de la tecnología nuclear militar en Irán, aproximadamente necesitaría el triple de esa cantidad para llegar a tener un arma nuclear. Lo importante, es decir, esto es lo que está haciendo que por parte de los sionistas y de Estados Unidos no haya una respuesta inmediata a día de hoy contra Irán por esta situación. Evidentemente, este es el aspecto, digamos, técnico, y en cuanto al aspecto jurídico, tenemos que tener en cuenta que los acuerdos de Viena son, como todos los contratos, ley entre las partes. Es decir, el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio, al capricho de una de las partes contratantes. Y eso es exactamente lo que ha hecho Estados Unidos, dejar de cumplir porque sí. Porque siempre, es decir, ellos decidieron dejar de certificar el cumplimiento del acuerdo en virtud de la obediencia política al Estado de Israel y a los intereses sionistas, pero no a un incumplimiento. Y en Europa se ha dado cuenta, esto una vez más le ha puesto ante la realidad que quien domina el sistema financiero internacional es quien tiene y ejerce verdaderamente la soberanía política. Es decir, Europa carece de dos cuestiones esenciales para tener un verdadero peso político en el escenario internacional, como son una fuerza militar propia, por un lado, y dos, un sistema financiero tanto de calificación de deuda que no dependa de Estados Unidos, ni de la City de Londres, ni de Nueva York, y también un sistema de pagos internacional que no dependa, que pueda evitar la extraterritorialidad de las sanciones norteamericanas. En este escenario, ¿qué opciones tiene Irán? Irán, sencillamente, le han dejado solo en el cumplimiento del acuerdo. Unos porque no quieren, Estados Unidos, y otros porque no pueden, la Unión Europea. En esa situación, Irán solo tiene una opción, y es que, como todo el mundo sabe,
uno es un actor político en la medida en que tiene la capacidad para establecer una dialéctica amigo-enemigo. Y esa capacidad dialéctica hoy día solo se impone en el escenario internacional por medio de la posesión de la bomba y la capacidad para proyectarla. E Irán tiene uno y está en vías de obtener otro. Veremos qué hace Estados Unidos con ello. Bien. Andrés, a ver, tocando justamente esto que decía de que no puede, sí puede, y los que no quieren, pues bueno. Yo te pregunto, el vicecanciller iraní para asuntos políticos, Seyed Abbas Araghchi, de Irán, acusó textualmente al Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia de impotentes, ya que no pudieron cumplir sus compromisos del acuerdo nuclear ante las sanciones de Estados Unidos. Yo te pregunto, si los europeos, China y Rusia juntos no pudieron vencer las sanciones, ¿cómo hará Irán para vencerlas solo? Bueno, lo que está haciendo Estados Unidos es una apuesta riesgosa también para Estados Unidos, en el sentido de que pretenden desconocer una realidad geopolítica. El problema del acuerdo nuclear y del problema de las armas nucleares que pudiera desarrollar Irán es realmente un falso pretexto. Todo el mundo sabe que eso no está planteado. El problema de fondo, el problema real, y de hecho lo han mencionado las autoridades norteamericanas, el mismo presidente Trump, es la agresiva, según ellos, política expansionista de Irán, su apoyo supuesto a la lucha de la independencia y soberanía de Yemen, su respaldo al pueblo palestino, su respaldo al pueblo libanés y a Hezbollah y al gobierno y al Estado sirio. Entonces ellos trataban y pensaban, con la estrategia de Obama y Hillary Clinton, como mismo Trump denunció en 2016 en la campaña electoral, que con el ISIS iban a acabar con toda esa relación y todo ese peso geopolítico de Irán, dividiendo el Medio Oriente en pedazos y permitiendo por consiguiente a Israel seguir con su plan de expansión hacia el gran Israel. En realidad, en la medida en que Irán logre resistir estas presiones, no es menos cierto que no es simplemente un deterrente el hecho de tener un arma nuclear. Irán tiene deterrente muy importante, sin necesidad del arma nuclear. Tiene el deterrente Hezbollah, tiene el deterrente palestino en la Franja de Gaza, tiene el deterrente del mismo gobierno sirio y el Estado sirio. Quiere decir, la capacidad de contraofensiva que puede desplegar Irán desde la base de cohetes y misiles que tiene en el territorio del sur del Líbano, en el territorio del mismo Gaza, que demostró recientemente con una cantidad de más de 200, 300 misiles en un lapso de pocas horas, ya genera una amenaza muy concreta sobre Israel. Entonces, realmente es un bluff lo que está tratando de hacer Estados Unidos. Si este bluff se transforma en un ataque, en el caso, por ejemplo, instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní, evidentemente eso va a conllevar varias consecuencias. En primer lugar, Irán va a responder, pudiera responder sobre el estrecho de Hormuz, pudiera responder contraatacando sobre los enemigos en la zona que son Israel y Arabia Saudita, y al mismo tiempo eso terminaría de cavar un foso infranqueable entre Estados Unidos e inclusive países occidentales con Irán, que después de 40 años de la caída del Shah, Occidente, en particular Estados Unidos, no ha logrado restablecer relaciones concretas, serias, con el principal actor presente y futuro del Medio Oriente, que es Irán. Y eso terminaría facilitando, desde luego, la mayor presencia rusa y China, y sobre todo rusa, en el caso de la parte de hidrocarburos, hacia el Golfo Pérsico, hacia los Océano, en contra de todas las estrategias de Estados Unidos a lo largo desde la época de Stalin para acá. Entonces sería un autogol muy grave, geopolítico y estratégico por parte de Estados Unidos si pretende pasar del bluff a acciones de tipo militar. Por eso la Fuerza Armada norteamericana, estadounidense, ha sido muy conservadora y ha presionado contra los halcones, Bolton, Pompeo y otros, para no actuar en contra de Irán, porque saben las consecuencias que eso va a traer en el terreno militar y geopolítico. Bien. Francisco,
¿Estamos más cerca de una guerra o estamos más lejos de la guerra? Aquí hay muchas cosas que quiero preguntarte. Hay análisis geopolíticos muy opuestos. Algunos dicen que jamás Estados Unidos se enfrentará a Irán por muchas razones. Una guerra interminable, muy costosa y sobre todo porque Estados Unidos necesita que Irán sea visto como amenaza para seguir vendiendo armas a los aliados como Arabia Saudí. Hay otros análisis que dicen que todos los días crece más y más y más la posibilidad de que se desate una guerra, ya sea por error, ya sea porque Irán no está dispuesto a rendirse, además de que hay más presión militar de Estados Unidos. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que quienes dicen que estamos más o menos cerca de una guerra o que aducen que a las guerras se llegan por error o este tipo de cuestiones que me planteas, yo lo veo sencillamente como una forma de querer explicar aquello a lo que no le encuentran una explicación aunque la tenga. Y entonces le dan esa, pero no porque sea una explicación racional. Estamos hablando de que aquí se entrecruzan distintos conflictos en una misma región. Por un lado tenemos el tradicional enfrentamiento entre sunitas y chiitas. Por otro lado tenemos el enfrentamiento entre los países árabes e Israel. Por otro lado tenemos el enfrentamiento entre las distintas milicias leales como a Israel, en el Líbano, en estos lugares, la cuestión de los territorios ocupados, y al mismo tiempo nos encontramos con los intereses de tipo energético en cuanto a las distintas salidas del gas de Asia Central, bien por el Mediterráneo o bien los oleoductos o gasoductos de cada uno y por cuál es el trazado. Y a ello hay que añadirle los intereses chinos en cuanto a la nueva ruta de la seda que pretende trazar una ruta comercial que vaya de Lisboa a Pekín. Por lo tanto, se entrecruzan toda una serie de cuestiones y de intereses estratégicos verdaderamente complejos. ¿Estamos más cerca de la guerra? Bien, en este momento, ya hace muchos años, James Clark, el teniente general norteamericano, nos avisó de que había un proyecto de invadir 7 países. Evidentemente, ese proyecto, esa declaración, que está en YouTube, que la puede ver cualquiera, es completamente cierta. Ahora bien, cuando se dijo aquello y cuando se trazaron esos planes, todavía no los habían ejecutado. Ahora ya se han ejecutado parte de ellos. ¿Y qué se han encontrado? Que no es lo mismo agredir, atacar, bombardear, que administrar. Ocupar un territorio significa su administración. La complejidad étnica de Irán, su extensión, su volumen de población, aunque desde el punto de vista del armamento convencional Irán frente a Estados Unidos es muy pequeño, porque estamos hablando de que Estados Unidos es el 50% del presupuesto militar del mundo y su principal industria es esa, la militar, evidentemente probablemente tendrían capacidad para destruir todo el sistema de infraestructuras de Irán a través del armamento convencional. La pregunta es, ¿y al día siguiente qué? Porque al día siguiente se pueden encontrar un avispero como ha sido Afganistán o un avispero como ha sido Irak, y no nos olvidemos que tienen otros frentes abiertos como son el contencioso con Rusia y la situación de Corea, que nadie quiere terminar de resolver, porque la idea de una Corea reunificada muy probablemente redundaría en beneficio de China en un enfrentamiento con Japón y en una situación de tensión en Extremo Oriente que Estados Unidos tampoco desea, quiere mantener el statu quo. Por lo tanto, la cuestión ahora mismo no es si estamos más cerca o más lejos de una guerra. Creo que estamos exactamente igual de cerca que hace un mes o hace 2 o hace 3. La diferencia es que las circunstancias han cambiado y tenemos que esperar a ver cómo evolucionan, porque hay otro actor en este juego, que ese sí tiene 100 ojivas nucleares, que es Israel, y que en un momento determinado sí puede decidir jugar por libre, forzando a Estados Unidos o arrastrándolo a una política que a lo mejor no es la que desea. No creo que en este momento el subcomando de Oriente Medio de las Fuerzas Armadas norteamericanas tenga mucho peso su opinión frente a las fuerzas de defensa de Israel. Si Israel se siente agredido, como ya ha hecho en el pasado, atacará las instalaciones nucleares iraníes, e Irán responderá con los medios antiaéreos que tiene a su alcance. Ahora, no tengo ninguna duda que no hay ni un solo soldado norteamericano que vaya a poner una bota en Irán.
Nunca, de ninguna manera. Tratarán de hacer, en esta guerra de quinta generación, en el que la guerra económica, la guerra informativa, la guerra energética, todo se combina y se mezcla, tratarán de hacer colapsar el país, probablemente. Tratarán de hacer colapsar el régimen, seguramente. Tratarán de dividir a sus fuerzas armadas de alguna manera. Pues seguramente tratarán de provocar terrorismo o de provocar movimientos intestinos de revueltas, tanto en el extremo oriental como en el extremo occidental de Irán. Seguramente. Pero una guerra abierta, tal y como la hemos visto en la campaña contra Irak, seguro que no. Bien, oye, Francisco, ahí te iba a preguntar, ¿hay la posibilidad de que estemos yendo a un callejón sin salida donde la guerra sea la única opción? Te lo pregunto porque a Donald Trump pues ya se le acabaron las armas, ¿no? Lo pregunto por lo siguiente. ¿Existe la posibilidad de que demócratas y republicanos ataquen a Trump diciendo, mira lo que has hecho, ahora no tenemos ni acuerdo nuclear e Irán ya está enriqueciendo uranio y para no perder poder no tenga otro más remedio que ir a la guerra? ¿Es posible esto? Yo creo que no. Vamos a ver, para empezar, ya no existe una diferencia entre un estado de paz y un estado de guerra. Lo estamos viendo en distintos lugares del mundo. Ya la diferencia ni jurídicamente existe, porque no hay una declaración formal de guerra desde hace 70, 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, ni existe tampoco en el terreno de los hechos. Es decir, cuando nos enfrentamos a la guerra de quinta generación en el espacio virtual, no existe diferencia entre la paz y la guerra. Tampoco existe en el ámbito económico. Es decir, no existe una diferencia. Ya estamos en guerra. O si se quiere, aunque estemos bombardeando a un país, estamos en paz. Porque la diferencia es ninguna. La diferencia es una cuestión no jurídica, sino de hecho. Ya estamos en guerra, ya hay actuaciones hostiles de uno contra otro en distintos escenarios. Económico, virtual, informático. Hemos visto los apagones. Pero Donald Trump no se va a echar para atrás. O las campañas para provocar hambrunas en Yemen o en Venezuela, y por lo tanto aquí ya estamos en guerra. Sí. Ahora bien, ir a la guerra porque no nos queda más remedio, pero si ya están en ella, y realmente pensamos y suponemos que si las elecciones, en lugar de haberlas ganado Trump, las hubiera ganado Hillary Clinton, la política respecto de Irán sería distinta. Es decir, aquí la única política que hay en Estados Unidos respecto de este tema es la que marca Bibi, Netanyahu. Es la que se marca en Tel Aviv, o en esa nueva capital que ellos pretenden imponer, que Jerusalén como nueva capital de Israel. Pero esa es la realidad. Bien, gracias Francisco. Andrés, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Irán comenzará a enriquecer más y más uranio, la Unión Europea se va a quedar mirando. El Reino Unido ya había advertido que si Irán enriquece, los europeos también abandonan el pacto. El mismo Irán acusa a Europa de someterse a las órdenes de Estados Unidos. Habrá más sanciones. ¿Cómo va a ser el desenlace de esto? Explícame, Andrés. Aquí hay dos factores de peso. Lo que mencionaba Francisco con respecto a la estrategia de expansión de Israel, el desmembramiento, la balcanización del Medio Oriente. Y en segundo lugar, que finalmente trataron de implementarlo con el ISI y ahora tratan de implementarlo con el acuerdo del siglo contra los palestinos y con otros inventos. Pero hay otro elemento que se subestima o que se menciona poco, que es Europa, la estrategia de Estados Unidos para el control de Europa. Sin el control y el dominio de Europa, de Estados Unidos, con el 25% del PIB mundial y no el 50% como lo tenía en 1945, pierde el control del mundo, el monopolio pues, de la gran potencia, etcétera, ya no podría dominar como ahora. Y el control de Europa no basta a la OTAN. De hecho, Europa está tratando de generar su propia fuerza armada y eso llevará un tiempo, pero hacia allá van. El control de Europa fundamentalmente se juega en lo energético. Entonces, cuando Alemania trató de desarrollar su potencial nuclear en generación eléctrica, inmediatamente salieron todos los verdes y todas las ONG de Alemania financiadas por Estados Unidos para sabotear eso. Entonces, lo que está en juego es mucho. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Muy sencillo. La peor situación para Estados Unidos es que Irán definitivamente entre en la alianza estrecha con Rusia y con China y pase a ser parte de un bloque euroasiático donde Europa y Estados Unidos perderían mucha capacidad de influencia y mucho peso geopolítico en toda la región medio oriental y en el área mediterránea.
Pues muchas gracias, Andrés, Francisco, un abrazo a los dos, les aprecio mucho. Gracias, se nos fue el tiempo rapidísimo. Gracias. Irán se ha convertido en un obstáculo para las intenciones del Estado profundo allá en Washington. El problema para ellos se extiende prácticamente por todo el mundo. Un superbarco que llevaba petróleo de Irán fue detenido, pero no en esta zona, no en Oriente Medio, sino en Europa, frente a España. Fueron los marines británicos. Irán dice que el Reino Unido cometió el delito de piratería. ¿Quién dio la orden de detener el barco? ¿Quién manda en Londres y en Estados Unidos? Mañana, ¿quién detrás de la razón? El Estado profundo, el Deep State y su guerra contra Irán. No se lo pierdan.